Estamos a un par de días antes de Yom Kippur, de hecho 48 horas. Yom Kippur, sabemos que la mitzvah principal es la mitzvah de la Teshuvah. Para la Teshuvah tenemos que hacer el vidui, la confesión. Y por eso en Yom Kippur vamos a decir 10 veces el vidui. 2 veces en la noche, después de Kol Nidrei, en Arvit, 2 veces en Shacharit, 2 veces en Musaf, 2 veces en Mincha y 2 veces en Neilá. Total 10 veces. Si lo decimos 10 veces porque el vidui, la confesión, ocupan un lugar sumamente importante, o tal vez el fundamental en el proceso de la Teshuvah. Vidui significa confesar, reconocer nuestros errores y a reconocer y confesarlos de manera que nos permita arrepentirse de ellos y tomar decisiones de no repetirlas. Ahora, el texto del vidui en el Machzor, en el Sidur, viene como un machote, o sea, hay un texto parejo para todo el mundo, para todos los años, como si todo el mundo pecamos con los mismos pecados y siempre repetimos los mismos pecados. Pero sabemos que no es cierto. Sabemos que cada ser humano tiene sus méritos, así como tiene sus propias fallas, y no podemos generalizar. Entonces, ¿cómo funciona el vidui? Entonces, en muchas ocasiones el vidui funciona como aquel que está llenando un costal de harina. Lo llena y cuando está lleno, golpea para que se asienta, para que haya lugar para meter más. Nos golpeamos para ver si se bajan los pecados, para que haya lugar de echar más. O sea, lo hacemos muchas veces, lamentablemente, de la boca para afuera, o sea, como parte de tradición, pero no con la seriedad, no privatizándolo, no aterrizándolo a nuestro caso particular. Y esto mismo puede convertirse en un pecado. Uno de los pecados mencionados en el vidui es el het shehatanu lefaneja bevidui pe, el pecado que hemos hecho cuando hicimos la confesión. O sea, la misma confesión, haciéndolo con hipocresía. ¿Sin conciencia? Sin conciencia, pues es burla. Entonces, ¿a quién le venimos a engañar? Entonces, ¿cómo va a funcionar? Entonces, la idea es de que la lista tan grande de pecados, que tampoco hemos pecado toda esta lista, tampoco vamos a reconocer todo lo que está en la lista porque hay cosas que a lo mejor ni hemos hecho, pero sin embargo sí vamos a ver toda la lista de los Hataim, el Het Shehatanu, el Het Shehatanu, el Het Shehatanu, el Shanu, el Balganu, el Zanu, el Banu. La idea es de que decimos la lista completa porque no debemos, según la halajá, no debemos de mencionar en público los pecados que hemos cometido. No se debe. Los pecados de Bein Adam Lamakom, entre el hombre y Dios, deben de quedarse entre el hombre y Dios, y no es asunto público de todo el mundo, es asunto privado. ¿Se vuelve la Shonara? Así es, uno no debe de hablarse la Shonara ni siquiera de sí mismo. Sin embargo, sí tenemos que decirlo con palabras, no es válido el vidui nada más pensándolo, hay que pronunciarlo. Pues, ¿cómo se puede combinar con estos dos conceptos? Nuestros sabios recompusieron un texto general, un texto que inclusive habla en plural, al Het Shehatanu, no digo al Het Shehatati, en forma singular, particular, sino hablamos en general, entre todos hemos hecho todos estos pecados, de manera que no se puede identificarle a cada uno su pecado privado, porque yo dije el texto igual como mi vecino, entonces no transgredí la prohibición de pronunciar en público mis pecados, pero por otro lado, mi obligación es, dentro de cada uno y uno de los que menciono, buscar, analizar y pensar en los particulares míos. Ahora sí tengo que saber cada uno de los que mencionamos, qué realmente corresponde a mí. Ese trabajo corresponde a cada uno y uno de nosotros. Por eso encontré como necesidad, y muy útil, hacer un repaso hoy, 48 horas antes de Yom Kippur, del vidui que vamos a decir. 10 veces lo vamos a decir, entonces vamos a tratar de saber qué es lo que vamos a decir. Vamos a tratar de entender dentro de cada palabra del vidui qué tipo de pecado se incluye, para que cuando lo vamos a decir, vamos a poder pensar y analizar qué de todo lo que incluye esta palabra realmente corresponde a mí. Esto sí
ponerle énfasis, por lo menos en mi pensamiento, para que el vidui sea un vidui de verdad, una confesión de verdad y no una obra de teatro que participamos junto con otros cientos de personas en la hora de Yom Kippur. Vidui que Confesión. confesión. Vidui es confesión. Entonces el vidui tiene dos partes. Hay una parte donde se habla en general, palabras generales, donde aceptamos culpa o hemos hecho cosas en forma muy general. Donde decimos Hashamnu, Bagadnu, Gazarnu, Dibarnu, Dofi, Vinu, Birshanu, Zadnu, Hamasnu, Tapanu, Sheker, etc. Y luego viene una parte más particular donde mencionamos una lista de pecados más detallada, que todavía sigue siendo general, como dijimos, y hace falta entender cada uno de ellos qué significa para poder ver cómo se aplica en nuestro caso particular. Y otra vez, el trabajo principal es no solo decir las palabras, sino ahora entender lo que significa y ver qué parte de todo esto realmente corresponde a nosotros y de esto hacer un trabajo profundo de arrepentimiento y de decisión de no repetirlo. Entonces vamos primero por la primera parte, donde decimos así: Elokeinu velokei avoteinu, Ana tavo lefaneja tfilateinu. Creo que los paradigmas empiezan directo: Ana tavo lefaneja tfilateinu. Por favor, que te llegue nuestra tfilá, nuestra plegaria. Ve'al titalam mitchinateinu. Es una introducción. No ignores nuestro ruego, nuestra súplica. She'ein lanu azei panim ukshei oref. No somos tan descarados, tan de cuello duro, de venir y decir Lomar lefaneja Hashem Elokeinu velokei avoteinu, de venir y decir delante de ti tzadikim anachnu velo chatan, que somos justos, que no hemos pecado. Esto no lo podemos decir. Al contrario, aval anachnu avoteinu chatan, sí hemos pecado. Y ahora vamos a decir qué tipo de pecados. Y estamos en la parte donde los pecados son mencionados ahora en forma general. Primero decimos Asham. De hecho viene con el orden del Aleph Bet. O sea, vamos a decir 22 reconocimientos de acuerdo al orden del Aleph Bet. El primero en la Aleph, Ashamnu. ¿Qué es Ashamnu? Traducción literal de la palabra Ashamnu es somos culpables. Hemos sido culpables. Pero, ¿de dónde viene esta palabra? Ashamnu. La raíz es milashon shmama. Shmama como si fuera un desierto vacío. Sería apropiado que nuestro nefesh, nuestra neshama, esté vacía. Parece como un desierto, como un lugar no fértil, como un lugar no trabajado. En un desierto es un lugar peligroso donde va uno y no hay vida. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Nuestros pecados han destruido la neshama, shmama. ¿Y a cuál pecados nos referimos cuando decimos la palabra Hashem? Todo lo que tiene que ver con la Aleph. Siempre hay que pensar en la letra que empieza. Hashem no empieza con la Aleph. Entonces toda clase de pecado que empiece con Aleph. Por ejemplo, Ajalti ma'achalim asurim. He comido comida prohibida. En Hashem, cuando decimos Hashem, tenemos que pensar. Y ahora cada quien debe de saber si le corresponde o no. Si esto le corresponde, pues lo tiene que tener en mente. Comí comidas que no se debía de comer. Y en comida que no se puede comer, entra no solo el cerdo, que todo el mundo sabe que está prohibido. También insectos también entran adentro. Y esto sí hay que tener mucho cuidado. Cuando comemos, a veces no prestamos atención a los tolaim, a los gusanitos, a todos de ese tipo de animalitos que pueden estar dentro de la comida. Hasta eso puede estar dentro de lo que comemos y está incluido en Ashanu. A veces comemos sin intención. Sin intención. Bueno, pecados sin intención también son pecados. Igual hay que pensar y hay que arrepentirse de ellos. La comida, por eso hay que fijar. Pues eso es algo muy importante. O he comido a lo mejor sin decir la brajá correcta antes, o sin decir la brajá después. Es algo que hay que también que corregir. Hay que decir brajá. Dice la Gemara, Kola ojel velo brajá kilu gozel ma'avimimo, o gozel ma'kadosh baruj hu. Aquel que come sin brajá es como si está robando
robándole a Dios. La brajá es la forma de comprar oficialmente, legalmente, las cosas que tomamos de este mundo, comprárselo a Dios. O tal vez comí sin hacer Netilat Yadayim, he comido pan sin hacer Netilat Yadayim. O tal vez comí lo que se llama Achilá Gasá. Achilá Gasá significa comí más de la medida, que no es un pecado escrito abiertamente negro sobre blanco en el Shulchan Aruch. Puede uno comer la cantidad que quiere siempre y cuando come kosher y come con brajá, pero que decir que esto es el camino de la Torah, el camino correcto tampoco, porque la comida Dios nos la dio para que utilicemos para lo que el cuerpo necesita, pero ser adicto a la comida o comer más allá de lo que realmente necesitamos, ya es abusar, digamos, del mundo que Dios nos había preparado, y no es el propósito es comer en forma modesta lo que el cuerpo necesita. Bagadno es la segunda palabra que vamos a decir en el vidui. La palabra bagadno, traducción literal, es traición. Hemos traicionado se dice, a Dios. Bagadno es milashon beged, como vestirse. A veces a través de la vestimenta se puede darse cuenta si uno es leal a Dios o uno lo está traicionando. Cuando uno es leal a Dios, se está vistiendo su neshama con begadim, con la vestimenta correcta. Y si no, se está traicionando a Dios, entonces no hay beged, no está vistiendo a la neshama con los mitzvot como debe de ser, para que la neshama cuando se presente en el mundo venidero venga bien vestida. Akadosh Baruj Hu nos hace favores todos los días. Nos da vida, nos da salud, nos da parnasá, nos da todo lo que necesitamos, y muchas veces nosotros le pagamos mal por bien que nos está haciendo. Eso es begida, eso es traición. Utilizamos las mismas cosas que Él nos da para beneficiarnos en contra de Él mismo. Nos da energía para hacer cosas en contra de lo que Él quiere que hagamos. Eso es begida, esto es traición. Yo pongo toda mi confianza en alguien, le doy todo y Él utiliza precisamente lo que le doy en contra mío. Esto es traición, bagadno. A veces traicionamos a un ser humano, a un ser querido, a un semejante prójimo, y esto también entra dentro del delito, del pecado, de la traición, y hay que tenerlo en mente también. Si no, a ver si no hemos traicionado a un prójimo, a un amigo que estaba que ponía su confianza en nosotros. La bagadno, la traición, incluye todos los pecados que empiezan con la letra Bet, que debemos de tener en mente. Por ejemplo, Bitul Torah. Bitul Torah significa cuando teníamos oportunidad de estudiar Torah y dejamos de hacerlo, que es algo que no debemos de hacer. Debemos, cuando tenemos la oportunidad, cuando tenemos tiempo fijo para estudiar Torah, hacerlo. Bitalti Torah. Birachti braja levatalá. A veces decimos una braja sin necesidad, esto se llama braja levatalá, o pronunciamos nombre de Hashem en vano. Esto es algo que no debemos de hacer, que debemos de arrepentirse de ello. O hicimos braja sin kavaná, sin intención, sin pensar en lo que estamos diciendo. Bitalti hace de Kriyat Shema Bismaná. Anulamos, levatel bechlal significa anular, no hacer cosas que deberíamos de hacer. La bet significa bitul. No hemos dicho, por ejemplo, Kriyat Shema cuando deberíamos decir, no hemos hecho los mitzvot cuando deberíamos de hacerlos. Biziti abaem, a lo mejor no hemos dado el respeto al papá y mamá como debe de ser, no hemos cumplido el kibud abaem, no hemos hecho todos los mitzvot que debemos de hacer. Eso es bitul mitzvot hace. Gazalno, la tercera. Gazalno es de robar, hemos robado. Gezel es robo. ¿Cómo podemos, confesar de robo si no somos ladrones? Una de las formas de robar, como dijimos antes, es, por ejemplo, comer sin brajá. Es robarle a Kadosh Baruj Hu en este mundo. Pero claro que puede ser también robo a un ser humano, a un prójimo. A veces
sin intención, a veces sin querer, a veces le pedimos prestado, a ver, préstame 50 pesos, y como no le prestamos mucha atención a esto, se nos olvida devolvérselo. O ya ni se diga cuando hay cosas más sofisticadas de robo en negocios, puede ver. O sea, hay a veces tentaciones que la vida nos presenta que no podemos, que nos cuesta trabajo superar, desde ahí hasta robos de cosas que ante nuestros ojos son insignificantes, que no hemos prestado atención a ello y que puede ser que ahí existen, que debemos de analizar y tratar de buscar. Si no existe eso, y si es que existe, arrepentirse de ello, corregirlo, obviamente corregir con la persona al cual le hemos provocado esto. Pero, como dijimos al principio, el robo más común es robarle a Dios. Dios nos dio todo en este mundo, nos invitó a su casa a comer, pero ni modo que yo entre a la casa de aquel que me invita a comer y empiezo a llenar en mis bolsillos con la comida y me voy. Me permite comer en su mesa mientras estoy ahí sentado y le doy yo el honor de estar en su mesa, puedo comer. Así es la regla de las visitas. Así es el arreglo que hay aquí, aunque no se haya hablado. Si Dios me invita a su casa, que es su mundo, debo de participar en el juego según las reglas. Y las reglas son que mientras yo lo honro, mientras yo le doy lo que Él espera de mí, yo puedo comer en su mesa. Entonces, la forma de honrarlo es darle gracias por todo lo que nos da, decir brajá, decir filá, decir todo lo que se le quiere para poder comer de su mesa. ¿Existe el robo del tiempo también? También existe el robo de tiempo. Eso es un robo más delicado inclusive porque es más difícil de devolver. Existe robo de sueño también. Por ejemplo, alguien está dormido y hacemos un ruido, lo despertamos dentro de la familia inclusive. A veces lo que le quitamos de sueño es algo que no se le puede devolver, y eso se llama Gezel Sheina, también es un robo. O sea, existen muchos tipos de robo. Gazalti mi bnei Adam, he robado de seres humanos. La Gimel en general, Gazalti dijimos, representa todos los pecados que empiezan con Gimel. Puede ser también Ganavti dat abriot, por ejemplo, el robo de la intención de una persona. O sea, a veces le robamos su idea. O sea, robar ideas, si se diga, pero eso es robo, pero, o sea, robo intelectual. Sí, claro. Pero existe también el robo de confianza. O sea, nosotros le provocamos a que confíe en nosotros, pero realmente no estamos traicionando, pero estamos robando su confianza, provocando a que confíe en nosotros cuando nosotros realmente no merecemos esta confianza. A veces, por ejemplo, nos cuentan un secreto que no quieren que lo contemos, tienen confianza en nosotros y nosotros vamos y se lo comentamos a otros. Es también una especie de robo, la confianza que ha puesto en nosotros. La que sigue es la cuarta, Dibarnu Dofi. Dibarnu Dofi son dos conceptos. Dibarnu Dofi, hemos hablado mal en contra de Akadosh Baruj Hu, o de lo que representa a Él en este mundo. A veces en contra de la Torah, en contra de mismo camino que Dios nos pide que caminemos, en la forma de servir a Dios, en contra de lo que la gente que representa la Torah, que a veces no representan, pero nosotros creemos que representan y por errores de ellos, ya empezamos a dudar si toda la Torah es algo correcto. Dibarnu Dofi. Otro tipo de Dibarnu Dofi es que no hemos sido auténticos, honestos, hemos sido hipócritas. Hablamos una cosa y pensamos otra cosa. Dofi milashon dupe, o sea, de duplicado. Una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que pensamos. No somos honestos. Sinceros, no somos sinceros. Dofi es como doble sentido. No, de doble... Contradicción, es una contradicción. Sí, o sea, con doble intención. O sea, decimos una cosa, hacemos adulación a alguien, adulamos, pero a la vez pensamos todo lo contrario de él. Eso es Dofi. O sea, si realmente estás contra él, o lo controlas, o si por lo menos se lo dices en la cara, pero no lo abrazas así y detrás de su espalda hablas mal de él. Eso ya es dupe, esto es ya duplicado, hipócrita, esto es Dofi.
Pero todo lo que tiene que ver con la palabra en general está incluido aquí en este pecado, con la Dalet. Por ejemplo, cuando hablamos vanidades que no tienen sentido, cosas que no son puras vanidades, esto también es un pecado. Si Dios nos dio boca para hablar, nos dio capacidad de hablar, y con esto nos ha puesto en un nivel superior a los animales, es para que lo utilicemos, esta capacidad, para cosas elevadas, importantes. Pero a veces es peor que hablar vanidades. A veces ya hablamos la shonará, a veces hablamos de gilut, o sea, hablamos de calumnia, a veces hasta mentimos, adulación, a veces hasta ensuciamos la boca, ni bulpe, o sea, ya decimos palabras que no deben de estar ni siquiera dentro del contexto de nuestra plática. A veces chistes que son vulgares o cosas del estilo. A veces hablamos cosas prohibidas hablar en Shabbat, o sea, en Shabbat en lugar de hablar en cosas elevadas, de Torah, en cosas importantes de usar, hablamos de negocios, qué sé yo, temas de fútbol y cosas así, que en la mesa de Shabbat, que no debe estar, o sea, debe estar ahí una plática elevada, una plática sagrada. A veces hablamos a la hora de la tefilá, que eso es algo que no debemos de hacer. A veces hablamos con personas que no debemos de hablar con ellas. Por ejemplo, a lo mejor hablamos con una mujer que no es exactamente la de uno, sino la del compañero, que no debemos de, o en pláticas, o sea, por lo menos pláticas que no debemos, tipo de pláticas que no deberíamos de platicar con otras mujeres. O sea, en fin, pláticas, todo lo que tiene que ver con el dibur, diferentes pláticas que no deberíamos de hacer, está incluido en Dibar Nudov, y uno debe de analizar, a ver qué tipo de pláticas son los que no debería de hacer, y si las hizo, que de ahí debe de arrepentirse de ello, y más difícil es decidir no repetirlo. El examen, la prueba está no en tanto en el arrepentimiento de momento, esto cualquiera puede hacer señas de arrepentimiento, pero se va a comprobar si realmente hubo arrepentimiento al día siguiente, después de Yom Kippur, a ver si no se repite. Y en la plática, ahí es donde es tal vez de lo más delicado, donde es más fácil caerse en error, es muy difícil controlar la boca, y hay que hacer un trabajo muy profundo para alcanzar lo que es nuestra obligación de cernir todo lo que sale de nuestra boca. Vino con la E. Vino significa hemos provocado de distorsionar o de chocar, ¿no? ¿Cómo se dice? Desviar del camino correcto, el camino recto. Provocar a que otros inclusive se vayan desviando del camino. Por ejemplo, le hemos dado instrucciones equivocadas a otros. O sea, alguien le pregunta, ¿cuál es la halajá? ¿Se debe hacer? Y nosotros brincamos a contestar sin que tenemos el menor conocimiento en el tema, y le hemos provocado a otro a equivocarse. Hemos tenido pensamientos malos que pueden provocar luego la desviación del camino. Y en general todo lo que está incluido en la E, por ejemplo, Itgaeti, me he enorgullecido, o ¿cómo se dice? Me he puesto arrogante, presumido. Esto también me provoca desviarme del camino, como dicen esos sabios, he avergonzado, ofendido a un compañero, está incluido en este pecado de vino, porque esto puede provocarle a él inclusive desviarse del camino. Hotzeti Shemra, he difamado con un mal nombre a otro. No es la shonara es cuando es de verdad. Es verdad lo que digo, pero igual es la shonara, porque no, aún cosas de verdad no debo yo de comentar. Pero Tzahat Shemra ni siquiera es verdad, es inventado. Inventamos sobre alguien que hizo esto, que hizo el otro, que es así, que es asá, y esto es algo que puede provocar a que esta persona se desvíe completamente. Vino. Echzakti b'machloket. He participado en pleitos entre amigos, entre familia. Esto es algo que deberíamos de alejarse lo más que se puede de estas cosas.
Hitpalalti velo kavanat alev, he rezado sin intención, nada más moviendo labios, moviendo la boca, pero realmente no, sin tener ninguna intención, ninguna atención a lo que estoy diciendo. Eso también es un pecado que hay que arrepentirse de ello. Veir shanu es la va. Veir shanu es hemos provocado a otros ser malos. Cuando Am Israel está en Mitzrayim, decimos en la Torah está mencionado lo que Mitzrayim nos ha hecho. Vayareu lanu a Mitzrim, vayanunu. ¿Qué es Vayareu lanu a Mitzrim? Nos hicieron mal, pero deberían decir, Vayareu otanu, dice la Torah. Debería decir Vayareu lanu. ¿Por qué dice Vayareu otanu? Dicen nuestros sabios que los egipcios, más que buscaron hacernos mal, buscaron hacer a nosotros malos, a que nosotros seamos malos, influir en nosotros para que convirtiéramos en malos. Esto es Vayareu otanu, y esto es Virshanu. Cuando nosotros provocamos a que otros sean malos, tenemos una mala idea y jalamos a otro que participe con nosotros, ven a hacer grupo con nosotros. Esto es provocar a que otros sean malos, también un pecado muy grave que hay que arrepentirse de él. La que sigue, la séptima, es Zadnu. Zadnu es milashon mezid, intencional. O sea, a veces, la mayoría de los pecados, el ser humano los hace sin intención, o aun cuando lo hace intencional, pero no pecar por pecar, porque muchas veces, la mayoría de los casos, es pecar para llenar alguna necesidad, para tener alguna satisfacción, para obtener algún placer. Es menos grave. Hay tres tipos de pecados. Hay pecados que se hacen sin intención, sin querer, sin saber. Ok, no sabía que está prohibido. Esto es el más ligero. Luego hay otro que sé que está prohibido, pero lo hice no adrede, lo hice porque tenía unas ganas de hacer algo, un deseo que me costó trabajo controlarlo y por eso hice el pecado. Pero realmente estoy arrepentido, no es de que a propósito adrede lo estoy haciendo. Pero hay un pecado que es bemezid, que es adrede, o sea, porque yo a propósito sé que está prohibido y yo lo voy a hacer. Con alevosía y ventaja. Sí, eso se llama zadnu, mezid, con maldad. Sabía cuando hacía el pecado que estoy violando, que estoy en contra de lo que Dios me dice en la Torah, y sí lo hice. En Shabbat puede ser en la comida, puede ser en muchas cosas que uno sabe que no se debe de hacer y los hace. Y esto viene de qué? Viene de la zayin, significa zilzul, de desprecio. Desprecio, para mí la Torah no vale nada, no sé, es puro cuento, es algo que no creo en ello. Y esto es, a veces, aunque sí seguimos cierto camino, el camino de mitzvot, pero interiormente no creemos en ello, lo hacemos porque todo el mundo lo hace, por tradición. Y cuando llegan algunos mitzvot que decimos, esto no lo voy a hacer, esto ya la verdad no quiero hacerlo. Adrede. Esto es el desprecio que a veces tiene uno a la Torah, que le puede provocar hacer esto, y esto está incluido en la palabra zadnu, mezid. La octava es hamasno. Jamás es un tipo de robo elegante, o sea, es un robo pagado. No estoy robando, estoy comprando, pero obligando al otro, o sea, se lo quito y luego le paga. El otro ni siquiera quiere venderlo, no lo quiere dar, no lo quiere regalar, no lo quiere vender, no quiere nada. Esto es jamás. Inclusive si le pago aún más de lo que cuesta, ¿sabes qué? Te pago el doble de lo que cuesta, pero yo me lo quedo. El otro a lo mejor nada más lo está dando por pena decirme no, pero realmente no quiere dar ni por ningún precio. Eso es jamás. Es algo que también puede suceder, que hay que ver. Si uno hizo algo así, tiene que arrepentirse de ello a la hora de decir jamás no. Pero no es nada más esto, está incluido toda clase de pecado que empiece con la het, como dijimos, que cada una de estas palabras incluye en sí todos los pecados que empiecen con la misma letra. En jamás puede estar incluido Hoshet Biksheri, uno que sospecha a gente inocente. Es algo que es muy, muy común que suceda. Cuando nos falta algo en la casa, luego decimos, la muchacha se lo llevó.
y luego lo encontramos, ¿no? Pero luego, ya inmediatamente ya encontramos con los culpables. Eso se llama Hoshet Bikshirim. Eso es algo que no debemos de hacer. En lugar de buscar dónde nos equivocamos nosotros, siempre la culpa tienen los demás. Y finalmente nos encontramos, pero ya no se nos olvidó ni siquiera pedir perdón o hacer algo para corregir esto. Eso se llama Hoshet Bikshirim. Jomed, la Torah dice Lo tachmod, no codiciarás, no deseas lo que tiene el otro. O sea, antes hablamos de jamás. Jamás es cuando yo veo, voy y ya lo pongo en práctica mi codicia. O sea, voy y se lo quito al otro y le pago. Pero el pecado empieza ni siquiera ahí. El pecado empieza con el momento que empiezo a desear algo que tiene el otro. A mí me gustaría tener el coche que tiene el otro. Esto no debe de ser. Uno no debe de fijar lo que tienen los demás y desearlo. Está prohibido desear algo que tiene el otro. Eso se llama Jomed. Hilul Hashem también está incluido en Hamas. Hilul Hashem significa cuando uno, que todo el mundo lo identifica como Yehudí, y hace algo negativo, algo chueco, algo malo, aparte del pecado que está haciendo en sí, está provocando que digan de Dios, o del pueblo que representa a Dios: mira, estos judíos cómo actúan, estos cómo hacen, mira, esto es su Dios, esto es su Torah, esto es su religión. Entonces hace que esté la gente en contra más en contra de lo que es la Torah. Eso se llama Hilul Hashem. Y si uno todavía no solo es judío, es religioso, todo el mundo dice, eso es el que representa la religión y hace algo malo, obviamente que esto es más Hilul Hashem. Entonces todo esto está incluido en Hamas. Hilul Shabbat, la profanación de Shabbat también está incluido. Empieza con la Het. Profanación de Shabbat también tiene varios niveles. Hay niveles, que es la mayoría de los casos, que uno quiere cuidar Shabbat, uno quiere respetar Shabbat, pero por falta de conocimiento comete errores que no debería de hacer. De hecho, a tal grado es, el Rabbi Yonatan Eichif dice en su libro Yarot Devash, él dice que si uno no estudia los halajot de Shabbat constantemente, en forma permanente, siempre, todos los días, no hay forma que no vaya a transgredir Shabbat, porque son tantas halajot, tantos detalles, tantas leyes, que no hay forma de que uno no los vaya a violar. Es imposible. Está lleno el Shulchan Aruch con halajot. De hecho, el tomo de Shabbat es un tomo así de grueso. Entonces, ¿cuál es la solución? Obviamente es difícil que uno conozca todas las leyes de Shabbat, pero la solución es de que por lo menos uno esté preguntando constantemente, que uno tiene que hacerse un rabino, como dice la Mishnah en Pirkei Avot, hacer leja rab, ukne leja haver. Hay que tener un rabino que sea el moré derech, el guía de uno, y consultar constantemente cada vez que hay duda, y cuando no hay duda, hay que empezar a dudar. Es mejor, más vale preguntar, como dicen, una pregunta tonta que creer que uno sabe y finalmente estar equivocándose. Shabbat es algo muy delicado, que hay que saber muchos halajot para poder cumplir como debe de ser. Esto es en la mayoría de los casos, pero hay casos donde, aunque sabemos, a veces no se cuida porque pues en este momento se presentó una situación que cuesta trabajo. O sea, el nisayón, la prueba a veces es difícil, porque para cuidar, sabemos que no se debe, pero ahora para cuidar nos va a provocar molestia, nos va a provocar que cambio en nuestro plan original. Hemos planeado comer en este comedor, pero justo se olvidó ahí prender la luz, está oscuro. Entonces, ¿qué? No vamos a comer donde hemos planeado, ya está la mesa puesta, pues vamos a prender la luz. Qué sé yo, o sea, se presentan situaciones donde la tentación o la prueba es grande y uno no supera. Hilul Shabbat es algo delicado que hay que hacer vidui de ello. La que sigue es la Tet Tafal Nusheker. Tafal Nusheker es, hemos juntado, nos hemos unido a la mentira. A la mentira significa o sea, nos hemos juntado, hemos participado en una sociedad de personas que han influenciado en nosotros las falsedades, la mentira, y es algo muy delicado, hay que tener mucho cuidado. Nosotros decimos cada mañana al Tefilá,
le pedimos a Dios, Ajikeinu, Me'adamra, Mechaverra, Meshajenra, Dios, aléjenos de un mal vecino, de un mal amigo, de una mala persona. Debemos de buscar cómo unirse con gente que son siempre mejores que nosotros y no con gente que son menos que nosotros, porque va a haber una influencia negativa. Entonces, cuando estamos en una sociedad, en un ambiente que es más bajo que nosotros, inmediatamente nos estamos contaminando y bajamos de nivel espiritual. Al contrario, cuando nos unimos, cuando nos participamos en un grupo de gente que son más elevados que nosotros, que ya están más avanzados, nos contamina también para bien, para que seamos mejores, una influencia positiva. Entonces, Tafal Nushekeres, hemos sido asociados, nos hemos asociado con la mentira, con aquellos que buscan alejarse de la verdad, y es algo que debemos de arrepentirse de ello. Ya'atznura, ayud, la 10ª es, hemos dado un mal consejo. Un mal consejo es algo bastante grave en la Torah, ya que le va a provocar al otro daño. A veces un mal consejo puede hacer daño muy, muy grande. En la Torah se llama Lifnei Iver lo titen michshor. La Torah dice, ante el ciego no pongas un obstáculo, un tropiezo, porque puede caer. Y el ciego a veces es una persona que tiene ojos y ve, pero no sabe qué hacer en tal situación. Puede ser negocio, puede ser educación de hijos, puede ser 1000 cosas. Y va y consulta con un amigo, pues pone su confianza en nosotros, nos consulta y nosotros les damos un mal consejo. También aquí puede ser en aldrede, esto es obviamente peor, y a veces no por aldrede, por tomar a la ligera, bueno, ahí está, le resolvemos de inmediato, no le hemos puesto la atención correcta, no hemos pensado, lo tomamos muy a la ligera y resulta que nuestro consejo le ha provocado un daño muy grande. Esto hay que tener mucho cuidado, hay que arrepentirse de ello en caso que nos ha pasado una cosa así. Pero como es la yud incluye otros pecados, por ejemplo, Yashavti b'moshav leitzim. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el Teilim? Hemos visto el b'moshav leitzim. Moshav leitzim lo yashav. No hay que sentarse en una junta de personas que hablan vanidades, que hablan cosas de burla y de bajo nivel. Kaf, Kizavno. Kizavno es mentira. Kazav es mentira. Hemos hablado mentira a veces con beneficio, que nos beneficiaba, y a veces ni siquiera con beneficio, simplemente exageraciones o cosas que no son verdad, para presumir, a veces porque hemos acostumbrado inclusive, a veces se convierte como en una enfermedad de uno, que ya nos distingue entre verdad y mentira. Entonces todo lo que tiene que ver con la mentira está incluido en Kizavno. Uno debe de analizar y ver si realmente tiene problema en esto, arrepentirse de ello y confesarlo en su mente, no solo decir la palabra Kizavno de la boca para afuera. Pero en la Kaf está incluido otros pecados, todo lo que empieza con Kaf. Kaasnu, por ejemplo, el Kaas, el enojo, que es algo que es muy difícil de controlar y muy común. El enojo, debemos de arrepentirse de ello, debemos de pensar si nos hemos enojado con razón o sin razón. A veces es con razón. Cuando le preguntan a uno, ¿por qué te enojas? Pues me hacen enojar. ¿Cómo no voy a enojar? Pues claro, si no te hubieran hecho enojar, no hubieras enojado. Esto cualquiera. El propósito, la meta debe de ser que precisamente cuando te hacen enojar, no te enojes. Entonces uno tiene que pensar muy bien en esto cuando dice Kizavno. Fui Tová, mal agradecido también está incluido en la Kaf. Fui Tová puede ser con Akadosh Baruj Hu, mal agradecido, o sea, tomando todo como Muban Meilab, como un hecho que debe de seguir mi vida como la tengo, y no siento que tengo que agradecerle a Dios. Nada más hay que ir a ver un poco, a veces el hospital como se ve, o a ver otros lugares donde la gente tiene problemas, para darse cuenta que no hay ninguna garantía que todo debe de seguir igual, para empezar a sensibilizarse ante las gracias que le debemos de dar a Dios por todo lo que nos da y no ser mal agradecidos.
y mal agradecidos con amigos, con el prójimo, con familiares, con la pareja. Esto es algo que nos cuesta mucho trabajo de darle crédito a otros por cosas buenas y no culparlos por cosas malas. Siempre hacemos al revés, todo lo malo se lo echamos al otro y todo lo bueno se lo echamos a nosotros. Y nos cuesta mucho trabajo tener la gratitud con quien debemos de tener la gratitud con ellos. Latznu es milashon leitzanud, de burla. Hemos burlado de las palabras de la Torah y los que cumplen la Torah. Y esto es algo que también la Bonenteinu Rabim existe mucho en nuestros días, donde se burla de los que cumplen mitzvot, de los que creemos que cumplen mitzvot, y a lo mejor no cumplen. Igual ya aprovechamos al ver, hoy estos apenas ayer eran, esta semana escuché, la semana pasada unas personas en una reunión que tuvimos, esto era, ¿cómo se reventó? Y hoy ya fue, se puso tzitzit y tfilín y ya se me hizo el tzadik. Pues como que se está burlando de los Balei Tshuva. Pues hay que tener cuidado cuando uno está hablando de otros, aunque no entendemos, aunque creemos que no está bien, pero no, Chas Shalom, burlar. Y hay que entender de que cada quien tiene su forma de ser y respetar al otro, y menos burlar de los que tratan y buscan cumplir mitzvot. A veces uno cumple y se parece que hace exageraciones, pero no es por mal, sino a veces porque no sabe, a veces porque está equivocado. Se puede corregir de una forma correcta, pero no aprovechar los errores o cosas que a lo mejor hacen sin saber para burlar de la Torah o burlar de los que cumplen la Torah. Burlar, Bechlal, en general, burlar o ofender o hacer chiste a la cuenta del otro es algo muy delicado que nuestros sabios consideran esto como asesinato. Kol hamalbin pnei javero, que aquel que blanquea la cara de su compañero, ¿sí? Blanquea significa que lo pone pálido porque lo hemos ofendido. En lo Helek, la Olam Haba, no tiene parte en el mundo venidero, se considera como asesinato. La Lamed incluye otros pecados que pueden estar incluidos aquí, que hay que pensar en ellos. Por ejemplo, y es algo que Bavanoteinu Rabim existe, la cuestión de alvaa, la viti beribit. He tomado préstamo con intereses o he prestado con intereses. Es algo que hay que tener mucho cuidado en ello. A veces se hace hasta intencionalmente por negocios, cada cosa que está prohibidísimo para nosotros. A veces sin querer. A veces hacemos un negocio donde dentro del negocio puede existir una especie de préstamo y pagamos intereses que está prohibido. Hay que tener mucho cuidado en esto. Hay que consultar siempre con un jajam para ver cómo manejar negocios donde hay créditos, donde pueden generar intereses, que para no caer en la prohibición de intereses se puede manejar esto de forma kasher, con eter iska, pero sí hay que hacer las cosas como debe de ser. La lamed también significa no he hecho lo que debería de hacer. Lo majalti al boni, no he perdonado cuando alguien me ofendió, que esto tampoco debe de ser. O sea, no hay que ofender, está prohibidísimo, pero si ya te ofendieron, si ya te hicieron algo malo, ya no debes de ser cruel y no perdonar, sino sí perdonar. Lo majalti al boni, lo evarti al midotai, no he logrado llegar al nivel donde cedo, donde no soy tan rígido en lo que, bueno, me dijiste, me hiciste, me provocaste, sino poder ceder. Esto es algo que debemos de aprender a hacer. Lo que antes mitzvot karav, en general no he cumplido los mitzvot apropiadamente. Maradnu, la mem. Maradnu significa, merida es rebelión. ¿Rebelión se dice? Rebelión, esta es la cosa más grave que hay. O sea, cuando uno revela contra Dios, rebelarse. No rebelión se dice, rebeldía, perdón. Revela contra Dios, dice, no tengo yetzer hara, no tengo un mal instinto, no tengo una pasión o un deseo incontrolable, sino simplemente porque
hago una rebeldía contra Dios. Esto, Baruch Hashem, esperamos que no existe entre nosotros, pero existe en el mundo y hay que pensar en ello también. Niatzno. Niatzno significa, Neatzá es como maldición. Hemos maldecido a Dios, no en forma directa, pero a veces en forma indirecta. Por ejemplo, he utilizado el nombre de Dios para jurar en vano, falso inclusive. ¿Cuántas veces nos dice uno, bueno, juro en Dios que es así, cuando sabe que es falso? Eso es grave. O por ejemplo, como dijimos antes, he disfrutado de este mundo sin brajá. Nun también representa nekama, guardar rencor o tomar venganza. Es también algo en contra de Dios, no es nada más en contra de la persona. Alguien me hizo algo malo y yo tomo venganza de él, o yo guardo rencor, significa que yo confío que hay un Dios en el mundo. Porque si yo confío que hay un Dios que maneja el mundo, entonces el problema no es el Señor, el problema es Dios. Entonces tengo que ver, ¿por qué Dios me mandaste eso? Dios nos pide no guardar rencor, no tomar venganza. Sararnu significa que nuestro corazón se ha desviado del servicio de Hashem y no hemos cumplido sus mitzvot. He contradecido las palabras de los Jajamim. Esto es un invento de Jajamim. Esto no tiene valor. Esto es sarar. O contradecir palabras que dicen el papá de uno, los papás de uno, también está dentro de sararno. Está prohibido uno contradecir a sus papás, aunque está seguro que no tiene razón. Tiene que quedarse callado, y por lo menos no en presencia, no en una forma que lo vaya a desmentir o contradecir, decírselo. Después puede hablar con él en forma privada y hacerle ver que está equivocado. Avinu significa avon, milashon avon, con la ain, avon, es cuando hemos hecho pecados para satisfacer, para un placer. Entonces puede haber diferentes avonot, todo lo que empieza con la ain. Por ejemplo, he violado avarti al shua, he violado un juramento que he hecho. Azut panim, he sido descarado, presumido, arrogante. Asiti, todo lo que he hecho una maldad para un compañero, y he esforzado en este mundo en vanidades y no en cosas que realmente valen la pena. Pashanu es lashon pshia, negligencia. Cuando uno descuida el cumplimiento de los mitzvot por negligencia, esto es pshia. Y luego tzararnu es hacerle sufrir al otro. Por ejemplo, tziarti atom be'almaná, he hecho sufrir a una viuda o a un huérfano, he hecho sufrir a mis papás, he hecho sufrir a un amigo. Todo esto está dentro de tzararnu. Kishinu aref es un cuello duro. He endurecido mi cuello, o sea, me han llamado la atención, me han hecho ver mi error y me he endurecido para no aceptar, no permitirme cambiar, con tal de que no voy a tener que reconocer que he equivocado. Esto es Kishinu Oref. Pero inclusive todo lo que es en la Kuf, Kibalti la Shonara, he escuchado la Shonara y lo he aceptado. Cuando uno nos cuenta la Shonara no debemos ni siquiera de prestar atención, pero sí lo he recibido. Kineti, he tenido envidia en los demás, en su riqueza material, en su honor, en su sabiduría, en su jochma, su inteligencia. Todo esto es Kin'a. Kafatzti adi, he cerrado mi mano cuando me han pedido tzedakah, cuando me han pedido ayuda. Todo esto está en la Kuf. Rashanu en Lashon Rasha, de maldad que incluye, pues de hecho, todas las demás cosas. Hemos mentido, hemos hablado calumnias, he sido malo ante Dios, ante los demás, he corrido, Rashanu, Raresh es la Rutz, he corrido para hacer algún pecado. Todo esto está incluido
en Rashanu. Radafti achar hakavod, he perseguido los honores. Shichatnu. Shichatnu, ashchata, corrupción. Shichatnu, lashon, shchitut, corrupción. La corrupción en la Torah originalmente está en dos cosas, en adulterio y en idolatría. Pero puede incluir más cosas, que es sinat chinam, el odio gratuito, odio hacia otros sin realmente tener motivo. En shamati lekol itzri, en prestar atención a mi Yetzer Hara, todo el tiempo vivir en base de lo que el Yetzer Hara dice. El samachti betakalat haver es algo que lamentablemente puede ser común, ponerse contento cuando el otro hace un error, cuando el otro cae, genera a veces cierta alegría porque el otro cayó. Eso es algo gravísimo que hay que hacer chubá de ello. Tiavnu, la taf, tiavnu se refiere a todo lo que es toeva, todo lo que es abominado, principalmente ma'achalot asurot, la comida prohibida, ramaut bemidot mishkalot, y engaño en medidas y pesas. Y esto hay que ver cuando uno tiene negocios, que no sea como alguien me contó que le vienen a pedir 10 metros de tela, entonces empieza a contar, ¿qué tal? Tu abuelita 1 metro, 2 metros, y tu tía 3 metros, 5 metros, 7 metros, y ya estamos en 10, y así engañando. Esto es tiavno, esto eva, es la cosa más abominada ante Dios. Taínu es, nos hemos equivocado, y esto es una confesión general que incluye todo, es la última, de hecho, la penúltima. Esto es, he equivocado, he caminado en el camino incorrecto, no en el camino de la Torah, no en el espíritu de la Torah, lo que Dios me pide a mí. Tiatanu es Akadosh Baruj Hu Natan Lanu Lit'ot. Tiatanu significa yo me he equivocado, y tú, Dios, cuando yo me equivoco, me permites ir en el camino equivocado. En el camino que uno quiere caminar, Dios le permite caminar. Y entonces, al equivocarme yo, me permitiste seguir equivocándome, y esto también es problema mío. O sea, a pesar de que Dios me permitió equivocar, pero la culpa la tengo yo porque yo empecé el camino incorrecto. Sigue el Vidui diciendo así, ahí terminamos la lista según el alfabeto, según de Aleph a la Taf, todas las letras ya hemos revisado, y que lo que incluye cada uno. Ahí seguimos diciendo así, Sabnu mi mitzvateja o mishpateja tovim. Nos hemos alejado, nos hemos desviado de tus leyes, de tus estatutos correctos, buenos. Velo shabalanu. Y esto no nos ha dado ningún beneficio. Aquel que cree que le va a dar algún beneficio la desviación de los mitzvot, el alejamiento de la Torah, está completamente equivocado. Lo único que le va a traer es problema. Ve'atat tzadik al kol haba aleinu. Tú eres justo sobre todo lo que nos pasa, porque no podemos presumir que hemos sido justos y correctos para que no nos merezcamos esto y esto y el otro. Todo lo que pasa realmente no podemos quejar, porque tú fuiste el justo y nosotros no. Tú actúas con verdad, nosotros nos hemos actuado con maldad. Manomar lefaneja Yoshev Malom, ¿qué te vamos a decir tú que estás en las alturas del cielo? Umanes aper lefaneja Shohesh Hakim, ¿qué te vamos a decir y a contar tú que vives en arriba? Alokola nistarot vaniglot atayodeas, y todo lo oculto y todo lo abierto tú ya lo sabes. Atayodea razeolam, tú sabes todos los secretos del mundo. Betalumot sitrei kol chai, los misterios ocultos de todo ser vivo. Atajofes kol hadrei baten, tú conoces todas las partes internas, hasta de los entrañas, ¿no se dice? Entrañas. Ubohen kayot valev, puedes examinar hasta el corazón y los riñones. Ein davar ne'elam mimeka, no hay algo que se esconde delante de ti. Vein istar meneged einecha, no hay nada que se oculta ante tus ojos. Ubechen yehi ratzon milfaneja, por lo tanto que sea tu voluntad. Hashem Elokeinu ve'Elokei Avotenu, Dios nuestro y de nuestros padres. Shetechaper lanu al kol chatateinu, que expíe nuestros pecados. Vetislach lanu al kol avonotenu, y perdone nuestros avonot, que son pecados, como dijimos anteriormente, pecados que vienen de deseos, no al derede. Y
Vetimchal lanu al kol peshaenu, que nos des mejilá, un perdón sobre todos nuestros pecados que vinieron por negligencia. Y ahora empieza la confesión detallada, uno por uno de los pecados. Por ejemplo, el primero decimos al chet shechatanu lefaneja beones uberatzon. Beones uberatzon significa cuando uno hizo a veces un pecado beones, contra su voluntad. Contra su voluntad, que también, entonces va a decir uno, si es contra su voluntad, porque era el pecado, o sea, lo forzaron a hacer el pecado. Hay pecados que aunque nos han forzado, igual es pecado. Por ejemplo, los 3 pecados graves, que es Gilui Arayot, Avodah Zarah y Shfikud Damim, adulterio, y asesinato, y idolatría, aunque nos fuercen, aunque nos ponen en peligro la vida, igual tenemos que sacrificar la vida y no hacerlos. Eso se llama beones, con fuerza mayor, es pecado. Los demás pecados, si nos amenazan con quitarnos la vida, no es pecado si lo hicimos. Pero en estos 3 sí. Uberatzón, pero con más razón si hicimos un pecado voluntario. Esto es obvio que es un pecado. Hay que pensar, si hemos cometido este tipo de 3 pecados, que hasta si fueran con fuerza mayor es pecado, o si no hicimos esto, pero a ver si no hicimos otros pecados voluntariamente. ¿Qué pecados hemos hecho voluntariamente? Seguimos. Imutz alev significa endurecimiento del corazón. Pecados que hemos hecho por haber endurecido el corazón. Por ejemplo, viene un pobre a pedir y por más que llora, no le hemos dado. Es un ejemplo. Pecados que hemos hecho por falta de conocimiento. Es algo que es muy común. Hay que pensar qué pecados podría yo haber hecho por falta de estudio, por falta de conocimiento, y la culpa es mía. Debería yo de aprender, debería de buscar, debería yo de ir a alguien que me enseñe. Bitui sfatayim significa palabras prohibidas, plática prohibida, pero no prohibida por sí, sino prohibida por el lugar y por el tiempo. Por ejemplo, si hemos hablado de Divrei Torah en lugares que no se debe, o por ejemplo hemos estudiado Torah en tiempo que no se debe, en Tisha B'Av. Sí, esto me acuerda de aquel que murió. Era una persona que no cumplía nada de la Torah, de veras, nada, cero. Pero cuando muere, cuando se hace el entierro, hay que decir unas palabras, el rabino tenía que hablar igual. Entonces, ¿qué va a decir? No ha cumplido nada, ha sido cero, se ha alejado completamente del judaísmo, pero ni modo que esto se tiene que alabar, ¿no? O sea, cuando uno muere hay que alabar. Entonces, ¿qué va a decir? Entonces se encontró el rabino una solución. Dijo así: mira, este señor nunca estudió Torah en Tisha B'Av donde está prohibido. Nunca caminó con tefilín en los lugares sucios. Nunca pensó en Divrei Torah cuando no estaba en estado de pureza. En fin, hay muchos mitzvot que por lo menos no ha transgredido. Entonces, esto es bitui sfatayim. Si hemos hablado de Divrei Torah en lugares que no se debe, en tiempos que no se debe, eso es algo que hay que confesar en este momento. A lo mejor no lo hemos hecho. A lo mejor no lo hemos hecho también ojalá no sea el caso, pero a veces uno no lo ha hecho porque nunca ha estudiado Torah. Bueno, está bien, por lo menos tiene un pecado menos de mencionar o de pensar. Al-Chet Shechatanu lefaneja Gilui Arayot. Gilui Arayot es todo lo que tiene que ver los pecados que vienen de relaciones entre hombre y mujer. Gilui Arayot en sí significa adulterio, pero no es nada más adulterio. Todo lo que tiene que ver con nidá, por ejemplo, pensamientos malos en este aspecto, a veces no tiene que llegar a ser adulterio, sino simplemente infidelidad o cosas por el estilo. Todo esto está incluido en Gilui Arayot. Al-Chet Shechatanu lefaneja begalui ubaseter significa pecados que hemos hecho begalui. Begalui es en público sin pena de nadie. Esto es grave, porque Kol mi shoseh averot biyad ramah, así está escrito, porque muestra que no, o sea, menosprecia, o sea, no ni me vale, ¿no? Yo hago lo que yo quiero. Al-Chet Shechatanu lefaneja bedat ubemirma. Dat ubemirma significa conociendo la prohibición o
engañando a quién, a nosotros mismos, Bemirma, nos hemos engañado y nos hemos dicho a nosotros mismos que está permitido, sabiendo que ahí, por ahí, muy adentro, sabiendo que está prohibido. Al-Chet Shechatam Lefaneja Bedibur Pe. Dibur Pe, palabras pronunciadas por la boca, palabras vanidades, palabras de ligereza, de mentira, calumnia, la sonará, etc. Al-Chet Shechatam Lefaneja Beonaat Rea. Onaat Rea es muy importante, son dos tipos de onaá. Onaá puede ser estafa con dinero, o sea, le hemos vendido una mercancía que vale $1, se la hemos vendido en $100. Eso es onaá Rea. Y onaá Rea también puede ser onaá de varim, cuando lo hemos lastimado con palabras, daño con palabras, violencia con palabras. Esto se llama onaá de varim y esto es un pecado grave que estamos confesando al decir onaá Rea, la onaá de un amigo, ¿sí? Que puede ser con dinero, como dijimos, o con palabras. Pecados que hemos cometido con pensamientos malos. Veidat Znut es cuando hay una reunión de hombres y mujeres y está muy a ligereza, con chistes de nivel bajo, donde pronuncian palabras que no se deben, falta de recato. Esto se llama Veidat Znut. Es lo que mencionamos al principio de la clase. Hemos hecho el vidui sin pensar en lo que estamos diciendo, nada más diciendo palabras como una obra de teatro, hipocresía. Eso también mismo es pecado. La confesión sin confesión, esto es vidui pe, es un pecado. Zilzul orim umorim es desprecio, menosprecio de papás y maestros, el no dándole el kavod adecuado. Pecados que hemos hecho intencional o inintencionalmente. Josekiad es apoyando a los pecadores. Uno peca y dices, estás bien, apoyándolo. Eso es un pecado. Ya mencionamos antes, Hilul Hashem es profanar el nombre de Hashem, hacer algo malo de manera, o ante gente que van a decir, esto, mira, estos que representan el nombre de Dios, mira cómo actúan. Tumat Sfataim, impurificación de los labios, o sea, pronunciando palabras y cosas y textos o temas, hablando de temas que no es adecuado para un yudí, de nivel bajo, de groserías y cosas vulgares. Tipshut pe es tontería de la boca, simplemente pláticas vanas. Yetzer hara es el mal instinto, que en lugar de controlarlo hasta lo hemos empujado para arriba. Eso es un pecado. Biodim es pecados que le hemos provocado, hemos hecho hacia otros seres humanos, que ellos sepan o que no supieron, o sea, detrás de su espalda le hemos hecho daño, le hemos lastimado sin que sepan. Es Beloyodim. Biodim es al frente, que es menos mal, pero igual está mal. Ve'al kulam, sobre todo esto, Elokas Lichot, Slach lanu, Mechal lanu, Kaper lanu, Dios del perdón, perdónanos, Mechal lanu, Kaper lanu, expíanos y apiada de nosotros para que podamos limpiarnos de todo esto. Pero para poder limpiarse de todo esto, cuando pegamos al pecho, no nada más pegar al pecho para que se asienta y que quepa más, sino realmente pensar en cada uno de estos, analizar si realmente hemos hecho cosas por el estilo